En el tema de las reconstrucciones, ¿esto Ujú, puede ser útil, el tema de la inteligencia artificial? claro. Pues mira, es verdad que desde hace, como dices, aproximadamente un año se habla mucho de inteligencia artificial, están saliendo y desarrollándose cada vez más herramientas. Y entre ellas un poco algunas de las que más pueden afectar a cómo representamos el pasado, pues son las de inteligencia artificial generativa de imágenes, que Ujú. son Midjourney, DALL-E, este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Qué pasa? Que en principio, a bote pronto, no sirven para ayudarnos a tener imágenes del pasado. ¿Por qué? Pues porque tú le pides que te recree un castillo medieval determinado, el castillo de Loarre o el castillo de Ujú. Gauzón en Asturias. Le pides que te reconstruya un castillo así, se lo va a inventar. Se va a Claro. inventar absolutamente todo Se inventa la y historia y ya está. claro, ¿no? Y probablemente le va a meter mucho de fantasía, Mm. porque estas tecnologías están entrenadas en base a, pues, mucha morralla, por así decir. Sí. Es decir, tenemos, pues, está entrenada con cosas de fantasía, con todo lo que encuentran por ahí, y no es capaz de discernir lo que es real y lo que no. Entonces, claro, nos va a dar algo que es totalmente ficción y que se basa en esa memoria mediática que tenemos de cómo los medios de comunicación nos han transmitido el pasado, nos han transmitido la historia, ¿no? Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial generativa, tal cual y como están ahora, no nos sirven para representar el pasado y lo que van a hacer es transmitir mitos. Ahora bien, ¿y si entrenamos nosotros a una inteligencia artificial para que de verdad nos pueda reconstruir cómo era determinado edificio? Bueno, se han hecho pruebas, se están haciendo pruebas en este sentido. Por ejemplo, pues vamos a entrenar a una inteligencia artificial para que conozca cómo son los templos griegos y Ujú. que dándole una imagen de un templo griego semidestruido, pues nos permita reconstruir un templo griego o reconstruir las partes perdidas de ese templo griego, ¿no? Se están haciendo cosas en este sentido. ¿Qué pasa? Que son muy limitadas en su alcance porque obviamente los templos griegos pueden ser muy parecidos entre sí, pero Ujú. en cuanto te sales un poco de la lógica con la que le has entregado ya no sabe llegar a más, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos en reconstrucción virtual nos damos cuenta de los edificios son muy diferentes. Prácticamente cada edificio histórico es un mundo. Ujú. Entonces, no se puede estandarizar algo casi nunca. Por Claro. lo tanto, la inteligencia artificial generativa siempre va a tender a lo estándar, a mostrarte algo estándar. Y por lo tanto, va a fallar casi siempre, porque hay que ir mucho al detalle. Y ahí está el problema. Nosotros, cuando hacemos una reconstrucción virtual, tenemos que tener el máximo control sobre lo que hacemos. Cada elemento tiene su razón de ser. Una ventana normalmente está ahí por una razón en concreta. Una puerta tiene el tamaño exacto de tal. O sea que como vamos tan al detalle, prácticamente a veces al centímetro, hay que controlar muy bien todo. ¿Y qué Ujú. pasa? Que la inteligencia artificial generativa, de momento al menos, no permite controlar casi nada. Tienes muy poco control sobre lo que estás haciendo para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces es muy difícil que nos sirva como tal para hacer reconstrucción visual directa. Es prácticamente imposible, ¿no? Ahora bien, para lo que sí que sirve y para lo que va poco a poco empezando a servir más es como herramienta auxiliar, ¿no? Como, vale, pues, Ujú. por ejemplo, yo tengo que, imagínate que tengo que poner pues un campo de olivos en una reconstrucción. Pues oye, quizás en un futuro sí que yo le pueda decir, vale, créame un campo de olivos en 3D en esta zona y que a raíz de las referencias que tiene de olivos me pueda crear los olivos directamente en 3D en determinada zona de manera lógica, ¿no? Eso puede que pueda pasar porque un campo de olivos normalmente no necesitamos tantísima precisión como para que no me lo vaya a hacer bien. Pero es verdad que con elementos como arquitectura es más complicado, ¿no? O, por ejemplo, que nos haga automáticamente mapeado UV, que nos haga automáticamente retopología, que nos haga Ujú. automáticamente texturizados concretos. Todo eso sí que va a ir llegando, yo creo, y poco a poco lo iremos viendo, y nos servirá como una herramienta más que Para nos va a agilizar, agilizar. ¿no? Claro, Sí. claro, que nos agilice un poco lo más complicado. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Cuando nosotros documentamos en 3D algo o con fotogrametría o con escaneado láser, Ujú. actualmente lo que documentas es la forma de un objeto y su color, ¿vale? Ujú. Pero no es posible con fotogrametría o con escaneado láser, de momento, documentar el brillo o si un objeto es metálico o no, ¿vale?
Esos detalles no es posible obtenerlos y hay que añadirlos posteriormente de forma manual, pues con otros software diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial sí que va por este camino de ayudar a reconocer automáticamente pues qué partes son metálicas y cuáles no, y ya dártelo en un modelo, qué partes tienen más brillo y cuáles tienen menos y ya dártelo directamente en el modelo. Todo eso por ahí irá ayudando mucho a que los modelos documentados sean también más fieles a la realidad, ¿no? Pero bueno, ya digo, serán más bien herramientas accesorias que serán muy útiles, pero no nos va a sustituir, ¿no? En ese sentido. No, bueno, eso es una cosa que nos decimos también nosotros, que nos van a quitar. Pero claro, ¿tú crees que eso que has dicho tú, ¿no? De que si tú entrenas específicamente a una inteligencia artificial, ¿tú crees que llegaría a ese punto de hacerlo Es que perfecto, lo más parecido? Es que es complicado, ¿verdad? no creo, porque es que, claro, lo primero tendría que ser una inteligencia artificial que pudiera aprender de todo tipo de documentación, es decir, Sí. de texto, de imagen, de 3D, de la propia geometría 3D, pudiera analizarla y tal, que pudiera combinar ese tipo de información y entender que es lo mismo, es decir, por ejemplo, que tú hagas una descripción en texto de un lugar arqueológico y que también entienda que esa imagen corresponde a ese lugar que le has descrito en texto y que ese 3D corresponde a esa imagen, etcétera. O sea, eso de momento no es posible o no se ha hecho porque es un aprendizaje tan completo, tan holístico, que eso de momento no está desarrollado a ese nivel. Entonces, habría que darle esa información. Luego también, ¿qué pasa? Que nosotros, como digo, intervenimos prácticamente en todo el proceso. Entonces, yo necesito, eso sí, pues modelos que sean completamente editables. Modelos que tengan una geometría muy buena y que yo pueda, por ejemplo, en un momento dado decir, vale, pues voy a bajar 10 centímetros a esta puerta, voy a cambiar tal, pero lo que no quiero es que me genere en cada cambio, me genere de nuevo todo el modelo. Ahora, lo que hace la inteligencia artificial es que tú le dices que te genere una casa y te la digo en 2D, en una imagen. Y si le vuelves a pedir esa misma casa Sí, te va a hacer otra tal, te va a totalmente hacer otra diferente. diferente. Entonces, claro, no tiene consistencia. Esta inconsistencia, de momento estamos muy lejos de solucionarla, ¿no? O, por ejemplo, en cuanto al diseño de modelos 3D, también con inteligencia artificial se está intentando diseñar modelos 3D con texto, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que te dan unas cosas de una geometría hiperdeforme, una malla muy deforme que no tiene nada que ver con una geometría muy correcta con la que nosotros tenemos que trabajar para que los modelos sean de verdad útiles y que luego nos permitan hacer determinados procesos, ¿no? Entonces, quizás en un futuro muy lejano se pueda llegar a hacer algo parecido, pero es verdad que estamos muy lejos de momento y que antes de que una inteligencia artificial pueda hacer todo esto sola, nos darán muchas herramientas en las que sí que nos ayudarán mucho en el trabajo y yo creo que al final nosotros nos quedaremos con la parte artística, la parte más de trabajo como tal, científico de los detalles, mientras que lo más técnico y lo más complejo poco a poco se irá descargando un poco en la inteligencia artificial, o eso espero también, porque hay cosas que son verdaderamente tediosas, ¿no? de poder hacer. Así que, oye, yo creo que se irá combinando todo un poco, ¿no? Igual que ha ocurrido con otras herramientas. Sí, igual en programación pasa igual, ¿no? Que se nos dice mucho de que al final una inteligencia artificial te va a hacer un programa completo y al final sí te Claro. puede quitar esas partes más tediosas, puede ayudar en ciertas cosas, pero lo que viene siendo el intercambiar a un programador es muy Claro. complicado actualmente. Es decir, digo actualmente, a lo mejor dentro de unos Sí, años sí. estamos aquí, tú y yo, y estamos despedidos ya. Pero Ya, es complicado, pero sí, yo creo que va también por ahí, por ese sí. camino. Lo de que tú has dicho, herramienta, que yo creo que va por ahí.